Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana, o cada lunes con información de lo acontecido en la Liga Mexicana. Para mi punto de vista, una jornada bastante apática. Sabemos que ya estamos en la jornada número 12. Hasta cierto punto también pienso que a algunos equipos ya les empieza pues a pesar estar en dos torneos, ¿no? Así es, bueno, como tú lo estás comentando, fue la jornada número 12. Tuvimos el tercer clásico en 10 días. A mi parecer creo que fue el que más nos quedó de ver, que un poquito más adelante vamos a hablar de los partidos. Pero ¿qué te parece si empezamos a dar los resultados de la jornada? La cual empezó pues el día viernes y el primer partido fue Querétaro contra Juárez, en el cual los locales ganaron 1-0. El día viernes igual se enfrenta el equipo de Tijuana contra Juárez, un partido que tenía en ventaja el equipo de Tijuana y desafortunadamente por errores en los últimos minutos les empatan el partido y le sacan el empate al equipo de Tijuana. Ahora, a mi parecer, el partido más parejo entre los equipos de esta jornada fue el Cruz Azul, que recibió al Necaxa y sorpresivamente los Rayos ganaron con un 2-1. Más adelante hablaremos más acerca de este partido que fue muy interesante. También el día sábado se enfrentó León contra Puebla, donde pues los Panzas Verdes se llevan la victoria con la mínima de un 2-1. Por otro lado, Tigres enfrentó a Mazatlán y parece que quieren despertar, en el cual pues no tuvieron complicaciones alguna y ganaron 5-1. Y en el caso de América contra Guadalajara fue el partido más flojo de esta jornada. Terminaron un 0-0. Ya para continuar la jornada del día domingo, el Atlas jugó contra el Monterrey, pues este último equipo ganó 2-1 y se consagran como los líderes actuales del torneo. Por otro lado, Toluca se enfrenta contra Pumas. Parece que Pumas viene en picada y pierden a 3-0 en la casa de los Diablos. Y ya para cerrar la jornada, Atlético de San Luis jugó contra Pachuca y bueno, los locales ganaron con un 2-1. Sí, algo sorprendente en este resultado, como lo comenté al inicio, pienso que hay muchos equipos que les está ya pesando o les está cobrando factura estar participando en dos torneos. Los que se pueden mantener con una excepción han sido los equipos del norte, tanto Tigres como Monterrey, que tuvieron resultados positivos, pero lo que ha sido Pachuca, Guadalajara y América se vieron bastante flojos en esta jornada. Bueno, como lo comentábamos hace unos minutos, uno de los partidos más llamativos por cómo venían jugando esos dos equipos, pues fue el Cruz Azul contra Necaxa, que sorpresivamente Necaxa sigue con un buen ritmo. Comentábamos quizás unas jornadas que hubiera pasado o qué iba a pasar cuando Necaxa perdiera el invicto, porque recordar que era uno de los equipos que seguía con ese etiqueta, pero han jugado bastante bien. El día sábado sorprendieron al Cruz Azul con con un gol de su exdelantero. Actualmente Cambindo lo está haciendo muy bien con el Necaxa, ¿no? Sí, ha hecho un excelente trabajo con los Rayos este delantero, algo sorprendente y algo que pues desafortunadamente también le dolió a muchos aficionados del Cruz Azul, porque él fue el que abrió el marcador o empató el partido para que pudieran tener esa remontada en el Estadio Azul justamente. No solamente generó el primer gol, sino también ayudó a la presión para que se lograra ese tanto que le diera la vuelta al juego. Sí, al Cruz Azul al parecer le está empezando a costar trabajo el no tener muchos hombres en banca, porque el día sábado cuando intentaron jugar con los juveniles que tenían de cambio, la verdad es que no entraron con las mismas ganas que a lo mejor un jugador con más experiencia lo hubiera hecho. Hubo un jugador, creo que se apellida, bueno, se llama Mauri, perdón. Casi todos los balones que tuvo los perdió porque se le notaba ese nerviosismo al estar con esa presión de que Cruz Azul estaba buscando el empate y no le salieron las jugadas como el jugador yo creo que lo hubiera querido. Creo que Cruz Azul ha tenido esos destellos por algunas individualidades, por el talento de cada uno de sus jugadores. Sabemos que ofensivamente tiene un buen equipo y defensivamente, pues uno que otro destello de sus defensas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piovi, que ha sido una parte fundamental de este equipo en la defensa, pero en la ofensiva han estado más completos. En esta ocasión, Rotondi es el que hace la anotación para el Cruz Azul, pero Sepúlveda se perdió un par de ocasiones que pudieron haber cambiado la historia de este juego porque fueron al inicio. De hecho, en el juego Cruz Azul estuvo presionando muy bien los primeros 15, 20 minutos, pero luego Necaxa se puso a la par para poder mantener esa presión aún en el juego para ambas partes. Sí, las segundas partes en los últimos partidos del Cruz Azul creo que les ha costado mucho trabajo, porque la realidad es que Necaxa prácticamente
la mayor parte del segundo tiempo le cedió el balón para que pues, pudieran atacar y ellos defenderse. Y honestamente no hubo alguna jugada de peligro realmente, salvo la de Rivero, que complicara bastante a los defensas. Prácticamente vi el juego completo, pero los últimos 15 minutos solamente Necaxa tuvo 2 saques de meta por las jugadas que terminó el Cruz Azul. No generaron pues sensaciones de peligro para el cuadro visitante. Creo que también pecaron muchísimo el Cruz Azul de estar tocando demasiado. Eh, Algunos jugadores estaban en el área esperando quizá los centros, pero también Antuna creo que no tuvo un buen partido porque todos los centros que tuvo o en los últimos minutos finales iban muy pasados o de plano los tapaban los jugadores del Necaxa. Esperemos que no le llegue a afectar esto a Antuna. Sabemos que se viene la fecha FIFA y es uno de los hombres de confianza de Jimmy Lozano. Más adelante hablaremos de ello, pero retomando lo que fue el partido de Cruz Azul contra Necaxa, también creo que fue muy apático el juego por las mismas circunstancias que tú comentas, que Cruz Azul no generó mucho peligro. Por otra parte, Necaxa dejó y permitió la mayor parte del partido que Cruz Azul hiciera su juego sin generar algo de peligro. El partido quedó resuelto en los primeros 30 minutos. Al minuto 30, 35 ya estaba ese marcador del 2-1 y posteriormente el partido creo que para mí se murió. Sí, es que es un equipo muy complicado el Necaxa. Como tú lo dices, los primeros 30 minutos fue cuando cayeron los goles, pero da esa sensación de que el Necaxa cuando ataca lo hace con una facilidad. Sabíamos que el Cruz Azul había sido de los mejores equipos defensivamente y los goles pues han sido por jugadas en las cuales ellos son mejor. En varios partidos la defensa del Cruz Azul trabaja muy bien el fuera de lugar y por ejemplo el primer gol de Cambindo fue de un despeje desde el portero del Necaxa. El jugador arrancó en buena posición. Ahora el segundo de igual manera con una combinación de varios jugadores, como tú lo comentaste hace unos minutos, empezó con Cambindo recuperando y pudimos ver que solamente con simples toques no tan complicados pudieron anotar el Cruz Azul. Sí, y hay que resaltar también esos errores defensivos que tuvieron el Cruz Azul. De hecho, hablemos de lo que fue Lira, que fue el que perdió este balón con la presión de Cambindo. Y no solamente eso, pienso yo que el portero de Cruz Azul pudo haber hecho más, este Mier, ya que si vemos la repetición de esa anotación, se avienta desde donde estaba parado, no hizo un recorrido correcto a lo que es su área y desafortunadamente pues termina en gol para el equipo de Necaxa. De hecho, ese gol para mí fue de suerte, porque fue un tiro bastante complicado para el jugador de Necaxa, y aún así pudo entrar ese balón. Sí, porque prácticamente fue con su pierna no hábil. Sabemos que fue para Adela, si no me equivoco. Y bueno, a ver qué sucede con Cruz Azul, porque es su segunda derrota consecutiva. Hace 8 días fue con Santos y ahora con el Necaxa. Sí, de hecho, no puedo decir que vamos a ver un Cruz Azul derrotados. Sabemos que son equipos que están levantando la mano, que quieren estar dentro de la gran fiesta. Necaxa más fuerte que Santos, a mi punto de vista, pero Santos ha venido de menos a más y creo que pudiera darnos una sorpresa para este cierre de torneo regular. Pero bueno, ¿te parece si pasamos a otro juego que también se llevó a cabo el día sábado? Pues se enfrentó Guadalajara contra el América. Como tú bien lo comentaste, jugaron 3 clásicos en 10 días. Entre semanas se presentaron las Chivas de Guadalajara en el Estadio Azteca, donde le hicieron un partido probablemente dudoso y decepcionante para algunos aficionados y para otros un gran resultado, a pesar de no haber calificado. En la ocasión de este partido de liga, pienso que fue muy decepcionante para la afición del América y muy satisfactorio para la afición de Guadalajara. La realidad es que el primer tiempo fue casi un dominio del América. Tuvo la mayor parte de las jugadas peligrosas el América. Se esperaba quizá que en el segundo tiempo pudieran finiquitar o finalizar las jugadas que habían tenido en el primer tiempo, pero la realidad fue otra, como tú lo estás diciendo. Fue algo muy decepcionante por parte del América, ya que bajaron el ritmo. Se notaban algunos jugadores muy imprecisos. Podemos mencionar, por ejemplo, Quiñones, ¿no? Que fue un partido bastante malo para el jugador. Prácticamente todos los balones que tuvo en el segundo tiempo los regaló, los perdía. Creo que América terminó con un cuadro muy defensivo. Al no tener algunos jugadores disponibles como Brian Rodríguez y la lesión que sufrió Diego Valdés, algunos jugadores no aportaron como la afición y sobre todo el técnico hubiera querido. Sí, desafortunadamente estas bajas ofensivas le llegaron a afectar al América. Cabe mencionar también que en el partido de vuelta de Conca Champions sale lesionado Israel Reyes, desafortunadamente por una pequeña
apertura en lo que ha sido su tibia. Nos ha dicho cuánto tiempo va a ser su baja, pero sí, ahorita otra vez nuevamente va a tener por lo menos un par de bajas, porque en el caso de Brian Rodríguez se comentó que era un ligero resfriado y nada más era para cuidar la integridad del jugador. Pues para Diego Valdés ha sido, creo que un tirón en lo que ha sido su femoral. Parece ser que se va a perder también el llamado con su selección de Chile. Más o menos serían 2, 3 semanas exageradamente, dependiendo de cómo esté el jugador. Pero bueno, con esta pérdida de este último hombre, pues América juega muchas veces muy diferente, ¿no? Se notó en el segundo tiempo cuando intentaron jugar con Cendejas en esa posición y el jugador, los minutos que estuvo en cancha se notaba perdido porque se supone que estaba detrás de Henry, pero incluso por momentos también lo notábamos por la banda derecha. Creo que se cansó el jugador al estar haciendo esos recorridos medio extraños para él. Ahí hubo un choque de información porque se supone que a la salida de Diego Valdés entraba Richard Sánchez, se subía Fidalgo para hacer esa función que estaba haciendo Diego Valdés, pero como tú bien lo comentas, Cendejas se tomó esa atribución de querer cubrir la salida de Diego Valdés, lo cual creo que ensució un poco más el juego del América, lo estuvo deteniendo demasiado y desafortunadamente no pudieron hacer los mismos ataques ofensivos por la banda derecha. Posteriormente, cuando meten a Del Rosum, se ve un poco de más de equilibrio por esa banda. Se notó que también los jugadores de Guadalajara estaban cansados porque un par de ocasiones Del Rosum los dejó por velocidad y desafortunadamente pues no se pudo concluir alguna jugada de peligro para el equipo de América. Como tú bien lo comentaste, Julián Quiñones tuvo muchas oportunidades. De hecho, creo que uno de sus errores en este juego fue retener demasiado el balón. Pisaba mucho el balón y en esos momentos le llegaban a hacer un escalonamiento de uno, dos, hasta tres jugadores y era donde perdía el balón y no podía concretar una jugada pues fabricada para poder generar peligro al equipo de Guadalajara. Y ya ves que comentábamos, ¿no? Cuando veíamos el partido que probablemente no le iba a sacar al no tener pues varios jugadores en la banca. Tanto Henry como él se veían desgastados porque jugaron todo el partido entre semana y el fin de semana pues uno de los dos tenía que ser el sacrificado, como lo comentamos. América terminó con prácticamente dos laterales en la banda izquierda, con Luis Fuentes y Chava Reyes, y en esta ocasión pues fue Henry el sacrificado, pero Julián lamentablemente no ha tenido un buen partido, fue quizá el más señalado en redes sociales por lo mismo. Es algo que a lo mejor tanto el técnico como el jugador deberían de trabajar. Creo que se ha equivocado en algunas ocasiones, a mi parecer, Jardiné con unos cambios, porque bueno, Richard Sánchez entró por Diego Valdés y pues tuvo muy poco contacto con el balón. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, de hecho no tuvo mucho contacto con el balón. Ahí algunos decían que el América sufrió después de la salida de Diego Valdés. Sí es un hombre fundamental estadísticamente, ha dado diferencia en puntos al América cuando él se encuentra dentro del campo, pero sabemos que anteriormente, o bueno, a semanas atrás, a pesar de que se le estaba complicando los juegos al América, les estaban saliendo algunos resultados positivos, pero también es algo justo que debe de trabajar Jardiné, no depender tanto de un solo jugador para poder hacer ese desequilibrio o esa profundidad. Diego Valdés, a pesar de que no tiene muchos goles para el América, sabemos que es un hombre creativo, que también te jala marcas y además reparte muy bien los balones para poder hacer ese peligro. Recordemos que en el partido contra Guadalajara en la Conca Champions, por dos jugadas que él realizó, fue fue que se hicieron estos 2 goles, a pesar de que se perdió contra Guadalajara, fueron esos 2 goles que también permitieron, el pase al América para la siguiente ronda en la Conca Champions. Sí, por otro lado, creo que Guadalajara, como lo comentamos, si bien tuvo algunos minutos buenos en el segundo partido de Conca Champions, el día sábado la realidad es que no generaron peligro. La única que tuvieron realmente fue por un pequeño error de Kevin que le dejó el balón al Chicharo, pero de ahí en fuera no generaron bastante. Creo que desde el primer partido, cuando jugaron la ida, fue un equipo que trató más de pegar que de jugar fútbol. El sábado no fue la excepción porque desde los primeros minutos pudimos observar algunos jugadores que seguían con esa intensidad de seguir pegando al contrario. Son pocos los jugadores, o me atrevería a decir que quizás solamente Alvarado fue el que medio intenta hacer algo
Chivas en la parte ofensiva, porque de ahí en fuera, tanto Chicharo como Cowell son jugadores que no han aportado mucho en la creación o sobre todo en generación de jugadas. Yo creo que para el partido del sábado logró su objetivo Guadalajara, más que jugar y ganar el partido, era lesionar a alguno de los jugadores importantes del América, lo logró. Estamos hablando de Valdés, porque tú bien lo comentaste, partidos atrás o los partidos anteriores estaban haciendo demasiados contactos. Hablamos de más de 5 faltas por jugador, hablamos tanto de Beltrán, de Pollo Briseño, del Piojo Alvarado, que son los jugadores que más estuvieron golpeando y provocando también a los rivales. Hasta cierto punto, el arbitraje de Conca Champions fue pésimo, de hecho fue muy criticado a nivel pues, nacional y también pues, en Estados Unidos por esa mala actuación del árbitro guatemalteco. Era una expulsión clara de Pollo Briseño y también era para que hubieran expulsado a Piojo Alvarado por reiteradas ocasiones de falta, no por alguna en peligro realmente, pero sí fueron muchas ocasiones que estuvo realizando faltas, por lo menos hizo 5. Y en este partido de vuelta, bueno, en este partido de liga, el que vimos con un poco más de intensidad ha sido al Oso González, que únicamente se llevó una amarilla, pero tuvo un par de faltas más en el segundo tiempo, que fácil hubiera sido la segunda para que hubiera salido del juego. Esperemos que en este fecha FIFA, porque hay que recordarlo que esta semana va a haber parada de ligas porque se vienen varios amistosos y compromisos aquí en la zona de CONCACAF para la selección mexicana, pues pueda permitir que ambos equipos puedan seguir trabajando y arreglar esos detalles que no les ha permitido pulir y salir con un 100% de calidad, obviamente. Sí, principalmente porque América, regresando de la fecha FIFA, va a tener dobles partidos en la semana, tanto la ida como de la Conca Champions, como en fin de semana lo que es la Liga MX. Pasemos a otro encuentro que también fue otro de los encuentros que pues dejó mucho que desear, fue el día domingo, donde Toluca golea al equipo universitario. Me refiero a que dejó de desear, porque sabemos que Pumas ha venido de más a menos. Lo hemos visto y lo hemos repetido reiteradas ocasiones, que el equipo universitario es un equipo pésimo de visitante, no saben jugar fuera de su casa y también en los últimos juegos les han sacado resultados y puntos en su casa. Sí, un equipo que, como tú lo dices, cada vez está viendo peor. Partido tras partido no cuentan con cuadro completo por suspensiones de algunos jugadores. El día de ayer tampoco estuvo su técnico porque pues también fue expulsado la jornada pasada y creo que les ha ido afectando bastante. Realmente no sé si este técnico Gustavo Lema pueda continuar al final del torneo porque pues todavía les queda partidos importantes, ¿no? La siguiente jornada van a jugar contra Cruz Azul y si no me equivoco todavía les queda el clásico contra América. Actualmente creo que están fuera de los puestos del play-in, pero difícilmente, y a mi parecer, creo que van a llegar si siguen jugando de esa manera. Sí, hemos visto poco a poco a un equipo de Pumas cada vez más apático. Me atrevería a decir que estoy viendo a los Pumas de Lilín, porque en el caso de Mohamed sabíamos que era un equipo que tenía bastante profundidad y que estaba bien colocado en la parte de la defensiva. Eran detalles que tenían que pulir únicamente para que este torneo tuvieran resultados aún más positivos, pero para este entrenador que dejaron a cargo, creo que se le ha salido de las manos porque pues en el caso de Toluca ha sabido ocupar muy bien los espacios. De hecho, me sorprende que para ya estas alturas muchos equipos no se estén dando cuenta que algo que ha manejado mucho Toluca ha sido esas faltas dentro del área. Tan siquiera veamos cuántos goles han sido de penal y los goles que ha logrado marcar Volpi, ¿no? Sí, sorprendentemente, ahorita que tocas eso, Toluca después de su eliminación en la Conca Champions ha sido un equipo regular, constante, algo que, por ejemplo, cuando iba a empezar este torneo comentábamos que a ver si Toluca se dejaba esa irregularidad, porque sabemos que de local también es un equipo muy fuerte, de visitante le había costado trabajo, pero a raíz de esa eliminación creo que han mejorado bastante, ¿no? Como tú dices, son equipos, o más bien es el equipo que quizá genera más penales, porque desde el torneo pasado lo estamos viendo con, por ejemplo, con Thiago Volpi, que es el que los cobra, pero actualmente, ¿no? Hasta los refuerzos le han caído bien. Ayer comentábamos, ¿no? De Alexis Vega, que parece ser que quiere levantar su carrera. Si no me equivoco, creo que es su segundo o tercer gol ya del torneo, algo que, por ejemplo, en su último torneo con Chivas no pudo haber hecho. Sí, sabemos que aún está muy lejos de su mejor nivel en la primera etapa que tuvo con Toluca, de hecho. Algo que también en algún momento comentamos el torneo pasado y en programas anteriores
fue que algo que estuvo mal hecho y relacionado con Guadalajara en esa relación con Alexis Vega fue casarse con que el jugador era extremo, que no es un jugador que tenía pues esa continuidad o esa regularidad para poder desbordar por las bandas, pero ahora que juega en una posición como delantero o como 9 o como medio 9, hemos visto con más participación dentro de las jugadas. Tal vez no hemos visto esos goles muchas veces, pero sí ha sido un hombre muy importante para jalar marca en algunas ocasiones y poder, pues obviamente, hacer diferencia en los marcadores. Ahora veo a un Alexis Vega así, trabajando para poder también hacer diferencia en goles. Me atrevo a decir también que está aún muy lejos de su mejor nivel. Sí, incluso físicamente se ve más ligero el jugador. Creo que le ha venido bien quizás ese cambio de áreas, porque pues también creo que en Chivas estaba viviendo esa presión de ser el jugador mediático el que levantara ese proyecto, pero pues lamentablemente para el jugador no pudo ser como él a lo mejor le hubiera gustado. Creo que ahorita en Toluca está rodeado de compañeros y ya no puede ser, o más bien ya no lo toman tanto como ser el centro de atención totalmente del equipo, porque pues está rodeado de jugadores que también tienen pues buenas condiciones y ya no le cargan la mano a él para que él sea pues el líder del proyecto. Creo que es algo que quizá en Guadalajara muchas veces llega a pasar con algunos jugadores mexicanos. Sí, comparemos también el trabajo que ha venido haciendo Toluca los últimos años. No solamente, como tú lo comentas, han trabajado con jugadores mexicanos de buena calidad, sino también han traído extranjeros que han sabido responder de manera positiva al equipo. Hay que recordar que el año pasado se hizo, por así decirlo, casi una limpia en esta institución y a pesar de que no han estado en liguilla y no han estado, o bueno, el torneo pasado no llegaron a liguilla, creo que para este torneo van a ser un rival complicado para cualquier equipo. Saben cómo mantener esa autoridad en casa y aquí al que le tocó pagar los platos rotos pues fue a Pumas, ¿no? Sí, que bueno, lamentablemente, pues creo que no hay jugador actualmente que se rescate de un buen rendimiento en Pumas. Creo que hasta algunos jugadores que están siendo convocados en selección se han visto afectados por lo mismo, como por ejemplo Julio González, el Chino Huerta, que pues, son los últimos hombres de ese equipo que están siendo llamados actualmente, que tampoco los hemos visto en muy buen nivel. Ayer creo que se podría decir que con facilidad tenía la marca de Toluca sobre el Chino Huerta, que pues no generó bastante peligro. Intentó, pero lamentablemente sus jugadas no tenían esa buena finalización con los toques para sus compañeros. No sé si también les está afectando el regreso de Funes Mori, ya que ahora que estuvo lesionado, creo que los resultados se les estaba dando de mejor manera. Ahora que regresa el jugador, pues desafortunadamente desde su vuelta no han hecho mucha diferencia en el marcador. Hay que recordar que hace 8 días les terminaron sacando el empate donde pues perdieron esos 3 puntos. Ellos tenían la ventaja en el juego, en los 10 primeros minutos ya tenían la ventaja y aún así no supieron cómo manejarla. En esta ocasión, como visitantes, ni oportunidad tuvieron de ofender al rival. Igual ingresaron a Leo Suárez de cambio, que tampoco pudo aportar. Lo único que logró fue una pequeña pelea con el defensa de Toluca, pero de ahí en fuera no se ha visto esa profundidad que en algún momento llegamos a ver con el América, ¿no? Sí, me sorprende honestamente que Leo sea banca en Pumas. No es por menospreciar a los jugadores, pero creo que cualidades, quizá que algunos tiene mejores que algunos de sus compañeros. Incluso sus primeros partidos cuando llegó, creo que se notaba. Actualmente creo que con los pocos minutos que de repente le han dado, creo que no han sido suficientes para el jugador. Y pues, sobre todo porque como lo comentamos, creo que se ha juntado todo, tanto el mal nivel que atraviesa todo el equipo, pues obviamente el desempeño de todos baja y hay algunos que son más señalados que otros jugadores. Uno de estos jugadores que ha sido señalados y todavía ha tenido muchas oportunidades ha sido Salvio, que actualmente es el capitán del equipo, pero si a mí me lo preguntan, no le veo condiciones de líder. La verdad es que también siento que ese gafete de capitán le ha generado ese peso o esa presión para no jugar de buena forma, pero algo que debe de trabajar el Pumas es esto de manera urgente, poder realizar goles, porque ya estamos a 5 fechas de que termine el torneo y si siguen de esta forma no van a poder ni entrar ni a play-in. Sí, se esperaba, ahorita que comentaste lo de Salvio, para finalizar esto de Pumas, que tanto del Prete que se fue a Mazatlán como Salvio fueran de los jugadores que salieran, pero bueno, en esta ocasión solamente salió uno. No me sorprendería que el siguiente torneo también saliera, porque como tú lo comentas, creo que su rendimiento
muchas veces deja que desear. No fue la mejor elección para su carrera en esta ocasión para Salvio, y para Pumas, pues tampoco fue una de las mejores elecciones para reforzar al club, pero hay que esperar, como bien lo dije hace un momento, faltan 5 jornadas y tal vez nos pudiera sorprender con un buen cierre Pumas como lo hizo el semestre pasado, ¿no? Como lo comentamos en un inicio de análisis de esta jornada, sabemos que va a haber fecha FIFA y bueno, México también va a estar implicado. En esta ocasión pues va a jugar las semifinales de la Nations League, como lo pudieron ver en nuestro TikTok, donde comentábamos la lista de los convocados. Creo que va a ser pues un juego bastante interesante, sobre todo porque la selección en los últimos partidos ha dejado pues un rendimiento no favorable, sobre todo creo que los aficionados se han dado cuenta ya que muchas veces no juegan con la misma intensidad que a lo mejor en sus equipos. Algo que también puedo comentar al previo de estos partidos o de estos encuentros que tendrán contra Panamá, creo que están pecando de soberbia, principalmente Jimmy Lozano y algunos medios de comunicación, al pensar que van a ser partidos fáciles. Hay que recordar que los últimos encuentros que han tenido contra Panamá se les han complicado. Yo no me confiaría y desafortunadamente con esta lista que tiene actualmente Jimmy Lozano, pienso que la van a sufrir mucho más en el medio campo por jugadores como Romo, que no ha sumado y ha sido jugador banca, y por otra parte, pues sabemos que Chino Huerta pues tampoco no ha tenido la misma intensidad que vimos el torneo pasado, además que en los últimos juegos que estuvo concentrado con la selección dejó mucho que desear honestamente. Sí, va a tener, creo que mucha presión Lozano. Me atrevería a decir que es la etapa donde más presión está viviendo actualmente con selección. Porque bueno, sabemos que las convocatorias siempre hay polémicas por ciertos jugadores que a lo mejor no están en buen nivel. Tú comentaste alguno. Pero me atrevería a decir también yo que en la portería actualmente creo que va a haber aún más polémica como ha ocurrido en los últimos años. Porque como saben, pues Ochoa no ha tenido un buen nivel. Incluso desde su lesión con la selección en la última fecha FIFA. Creo que le ha costado bastante su regreso. En su equipo, en el Salernitana también le ha costado. Incluso el fin de semana ya fue banca, algo que sorprendió bastante porque si bien un portero que a lo mejor, como lo comentamos, que ha recibido bastantes goles, pero no en todas las ocasiones ha tenido la culpa de los goles. Y bueno, sorprendió bastante y creo que va a sorprender si arranca con él de titular. Sí, sorprende también porque es uno de los líderes en ese equipo de Salernitana, a pesar de que no cuenta con el gafete de capitán, se ha visto que es uno de los líderes obviamente en partidos anteriores, y en esta ocasión pues el nuevo técnico ha decidido prescindir de él para ese juego y lo sentó. Vamos a también que darle seguimiento, no sé si también haya sido porque también curiosamente ese día se juntó el cumpleaños de su esposa, y pues obviamente ahí hay algún arreglo, ¿no? Pero regresando más acerca de la selección, no solamente del portero, comenté sí a 2 jugadores que, bueno, para mí han dejado mucho que desear, pero uno que debería de plano haber estado borrado para esta convocatoria, y no me voy a cansar de decirlo, ha sido Irving Lozano, que siguen casados con tener este jugador que no ha levantado. Su último gran respuesta o su último gran partido con la selección fue contra Alemania en Rusia del 2018. Es decir, han pasado 6 años y no hemos visto a un jugador que aporta a la selección, honestamente. Sí, comparto tu punto. Hemos visto a Lozano que en los últimos partidos, hablando específicamente, juega con muy apático. Incluso muchas veces tiene a sus compañeros para poder acompañarse y apoyarse en ellas en las jugadas. ¿Y qué hace? Ha preferido finalizarlas porque, bueno, creo que también cada que hay fecha FIFA y él juega es algo que comentamos muy seguido, ¿no? Que él, en qué momento de su carrera se ha caracterizado por ser un jugador con un buen tiro de larga distancia. Creo que nunca, ¿no? Si bien ha tenido algunos goles, tampoco hay que demeritar eso. Es algo que también le ha fallado a él, ¿no? Ser un poco compartido y saber jugar con sus compañeros, que muchas veces, pues incluso los narradores y analistas siguen esperando algo de él, ¿no? Cuando muchos aficionados nos hemos dado cuenta que en vez de que te sume, creo que te resta bastante. Es un jugador que no ha sabido madurar futbolísticamente. Sabemos que en su momento, cuando era un joven que en Pachuca y sus primeros años en Europa, era obvio que lo que más resaltaba de este jugador era su velocidad, era ese desequilibrio que generaba por velocidad, por aceleración, pero también hay que ser conscientes que como va pasando los años vas perdiendo esas cualidades, y obviamente al perderlas debes de madurar tu fútbol y bueno, pulir otras que te pudieran servir en un futuro. No creo que sea ya un jugador para la extrema. De hecho, pienso que debería empezar a trabajar para
o alguna otra posición, porque velocidad le ha faltado y desequilibrio desde hace muchos años. Sí, algo como, por ejemplo, le ha pasado al Tecatito, ¿no? Que sus últimas lesiones le costaron bastante, incluso en Monterrey no ha tenido esa regularidad y como tú mencionas, ¿no? Cuando tenía una característica principal en su estilo de juego, también por tanta lesión creo que le ha disminuido y sobre todo creo que le ha afectado bastante su rendimiento, al igual que Lozano, ¿no? Creo que es un jugador que honestamente si me preguntas en qué otra posición podría jugar, no sabría responderte porque por lo mismo que sus características principales pues ya no le están dando mucho que hablar de él y pues en Holanda también le ha costado bastante trabajo que pues ya no tiene tanta participación en los goles de su equipo. Sí, no me sorprendería que vaya a ser un jugador que salga para este verano, porque ha sido muy criticado no solamente por la prensa holandesa, sino también por la misma afición del PSV. Han quedado decepcionados con el trabajo que ha venido haciendo estos últimos meses y obviamente pudiera ser una opción de salida. Sí, tampoco sorprendería verlo en la MLS, ¿no? Porque antes de llegar al PSV se comentaba que el ex equipo de Carlos Vela era uno de los principales equipos que estaba interesado en su servicio. Y a ver cómo va a trabajar esta fecha FIFA por la lateral derecha Jimmy Lozano, porque como también lo comentamos los programas pasados, ninguno de sus tres laterales ha sido titular. Apenas Kevin Álvarez volvió a la titularidad, esto por la lesión de Israel Reyes. En el caso de Araujo no se le ha visto actividad constante con Las Palmas. Y también Jorge Sánchez lleva apenas un par de semanas con actividad continua para el Porto. Tuvo de hecho también actividad entre semana en el partido contra el Arsenal, donde desafortunadamente salió eliminado, pero sí aportó bastante en ese juego para su equipo. ¿Tú quién crees que sea el lateral que termine escogiendo Jimmy Lozano? Pues yo creo que va a ser Jorge Sánchez. Incluso cuando Julián había tenido mayor participación en Las Palmas, prefirió meter a Jorge que en ese tiempo pues no jugaba tanto. Y bueno, actualmente son pocos los minutos que recibe, pero pues ya tiene justificación Lozano el por qué lo utiliza. Aparte creo que Jorge en selección también sus últimos juegos no han sido malos, al contrario, ha mejorado bastante a como lo habíamos visto quizá años anteriores. Pues bueno amigos, esto ha sido toda la información que tenemos el día de hoy. Como ustedes saben, la información que va saliendo entre semana la compartimos por TikTok y les agradecemos mucho el apoyo, seguir viéndonos aquí en YouTube y escucharnos en Spotify. Sigan compartiendo, sigan interactuando con nosotros y les deseamos que tengan una excelente semana. Recuerden que mi nombre es Giovanni, Y yo soy Beto. esto es 30 más. Hasta pronto.